Bienvenidos a la charla del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, en el marco de las conferencias que tenemos para los estudiantes o los aspirantes, más bien principalmente del pregrado, sobre cómo transformar el mundo con las ciencias sociales. El día de hoy nos acompaña la doctora Sandra Borda. Ella tiene para ustedes preparada una charla que llamó ¿Por qué los jóvenes marchan y los más grandes? Entonces, los dejo con Sandra para que iniciemos la charla. Muchas gracias. Gracias, Caro. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto tenerlos en estas conversaciones que estamos llevando a cabo en los distintos departamentos de la Facultad de Ciencias Sociales. En esta ocasión, digamos, quisiera contarles un poco el resultado de un proyecto que es un poco entre crónica periodística e investigación en ciencias sociales, particularmente en lo relacionado con los movimientos estudiantiles y en general digamos, la movilización, la protesta que tuvo lugar en noviembre del año pasado, del año antepasado, ya 2019. Les quiero pedir, por favor, que si tienen preguntas o tienen comentarios en la medida en que yo vaya avanzando, como somos pocos, entonces no hay sino que prender el micrófono e interrumpir sin ningún problema. Con eso podemos llevar a cabo como una conversación un poco más fluida. Digamos, una de las razones por las cuales me parece que es interesante empezar a observar la experiencia de noviembre del 2019 es porque, digamos, si uno lo compara el récord colombiano con el récord de otros países latinoamericanos en materia de movilización social, en materia de protestas y manifestaciones, pues ciertamente Colombia no era un país que se hubiese caracterizado por un altísimo nivel de movilización. De hecho, en el contexto propio del conflicto armado, la movilización social finalmente terminó atrapada en el conflicto entre el Estado y los grupos insurgentes. La gran mayoría de las veces que algunos sectores se atrevían a organizar paros, a salir a la calle, a hacer demostraciones, básicamente digamos que la lectura que hacía el gobierno de turno y muy acompañado por la clase política en general era acusar a aquellos que estaban manifestándose y aquellos que estaban organizándose con, digamos, algún tipo de asociación con los movimientos insurgentes o estaban infiltrados o finalmente la convocatoria la habían hecho los grupos insurgentes sin que nadie se enterara. En fin, era como si la protesta social de una forma u otra fuese una suerte de fachada política de la insurgencia armada de este país. Eso, digamos, es un argumento que hay que tomar con un poco de cuidado porque ni es necesariamente falso ni es completamente cierto. La movilización social en algunas ocasiones sí estuvo, sí contó con participación de algunos grupos insurgentes, no en todas las ocasiones, pero lo cierto es que, digamos, afirmar que ese era el caso fue tremendamente útil para los gobiernos en la medida en que lograba varios objetivos simultáneamente. Lograba, de un lado, digamos, casi que difundir una suerte de miedo entre la población alrededor de lo que significaba salir a la calle a protestar. Si el argumento era que la protesta de una forma u otra estaba vinculada con los movimientos insurgentes, pues a la gente le costaba un poco más de trabajo tomar la decisión de salir a la calle a protestar, ya fuese porque, digamos, pensaban que se ponían como objetivos militares si hacían eso, o simplemente porque pensaban que si ideológicamente la protesta estaba asociada con los grupos insurgentes, pues ellos no querían ser parte de eso, no querían mostrarse de ninguna forma como alineados o aliados con esos grupos insurgentes. Eso, además de que ese argumento le permitía también muy fácilmente al gobierno eh, deslegitimar los motivos de la protesta social. Si la protesta social estaba por mayor educación, mayor servicios alrededor de la salud, por demandas concretas hacia el Estado,
Si el Estado decía que esto era un movimiento infiltrado por los grupos insurgentes, pues inmediatamente todos esos argumentos perdían piso y no existía ninguna necesidad de que el gobierno se tomase en serio lo que estaba diciéndose en los paros o en las protestas. Entonces, en términos generales era muy conveniente, porque por cuenta de toda la confrontación entre el Estado y los grupos insurgentes, digamos, uno de las grandes víctimas de esa confrontación fue justamente la protesta social. Por eso nunca fueron masivas, por eso nunca fueron, digamos, atendidas seriamente por el gobierno y no, si uno lo compara, insisto, con el resto de América Latina, la protesta en general no logró grandes objetivos en materia de apertura democrática en Colombia. Ahora, ¿qué es lo que hace el proceso de paz y el logro parcial de la finalización del conflicto? Pues que simple y sencillamente hace que la utilización de ese argumento sea cada vez más difícil, cada vez menos creíble, que se perciba cada vez más política, cada vez con más segundas intenciones y que a la gente le cueste trabajo creer, digamos, y experimente un poco más de dificultad a la hora de creer que efectivamente la protesta es una herramienta de los grupos insurgentes. Por varias razones. Primero, porque los grupos insurgentes hoy, después del proceso de paz y a pesar de todos los problemas que ha habido con la implementación, pues no son igual de poderosos a lo que eran en el pasado. Segundo, no tienen una capacidad de actuar en los centros urbanos equiparable a la que tenían en el pasado. Y tercero, porque finalmente el que mucha más gente salga a la calle a marchar se constituye en una oportunidad para que la gente de primera mano se dé cuenta cuál es la dinámica de la protesta social y qué tantas probabilidades hay de que efectivamente esté infiltrada por los grupos armados. El estar en la calle, el que haya más gente en la calle, les permite identificar, digamos, cuáles son los sectores que se movilizan allí, quiénes están, si son gente como ellos los que se están movilizando o si son otro tipo de personas. Entonces, todo esto junto ha hecho que a la gente le cueste mucho menos trabajo tomar la decisión de salir a la calle. ¿Sí? Ya, si ustedes se fijan en la dinámica de las convocatorias del paro del 21 de noviembre del 2019 y ven el tipo de gente que salió a marchar, pues fácilmente llegan a la conclusión de que ni siquiera es posible decir que la gente que estaba marchando era toda gente de izquierda, por ejemplo, porque había una combinación enorme de tendencias políticas e ideológicas y de hecho el mismo continuo entre izquierda y derecha no explicaba bien las razones por las cuales la gente salía a las calles a marchar. Allí estaban las feministas, estaban los movimientos defensores del medio ambiente, los movimientos defensores de derechos humanos, es decir, había toda una plétora de organizaciones sociales con distinto tipo de demanda que se estaban juntando, digamos, para hacerse oír mucho más eficientemente de lo que se habían hecho oír en el pasado. Eh, a eso súmenle, digamos, a esa explicación coyuntural que les doy, que facilitó, digamos, que la protesta fuese mucho más masiva en ese momento, súmenle otro factor muy importante, y es que en esa coyuntura particular el gobierno empezó a construir algo que uno podría denominar una diplomacia preventiva para evitar que la protesta sucediera. No pierdan de vista que en el 2019, cuando tienen lugar las protestas en Colombia, la protesta hoy parece que fue hace muchísimo tiempo, ¿no? Después de todo lo que ha pasado desde el 2019, pero recuerden que en ese momento había movilizaciones sociales en todo el mundo, desde Hong Kong, en donde la sociedad estaba peleando contra el dominio chino y contra los atentados de China en contra de su soberanía, hasta Chile, en donde los estudiantes estaban protestando por el aumento en los precios del tiquete del metro, hasta Ecuador, Bolivia, en donde los grupos indígenas estaban también levantándose, digamos, y bueno, y ni mencionemos Estados Unidos, que ya empezaba a movilizarse sustancialmente en lo que después se iba a concretar, pues como este movimiento de Black Lives Matter para tramitar las reivindicaciones raciales de ese país. Entonces, junten todo eso. Claro, yo creo que podemos deshabilitar la sala de espera para que no haya que...
En todo eso, y lo que había era, digamos, un ánimo o un ambiente internacional en favor de la movilización social enorme. Y eso en una época como la nuestra, una época de globalización y de mucha comunicación, pues claramente, digamos, se constituía en una suerte de empuje o en una suerte em, de, de, de incentivo, ¿no? Eh, detrás de quienes salían a protestar. Es como si el resto del mundo está siendo capaz de conseguir cosas a través de la protesta social, entonces nosotros también podemos hacerlo, ¿por qué no intentarlo? Eso, digamos, todo lo que ocurría a nivel internacional, sumado al hecho de que a nivel nacional el gobierno estaba en un lugar supremamente difícil, digamos, se habían desarrollado una cantidad de discusiones alrededor de decisiones muy polémicas por parte del gobierno, decisiones abiertamente equivocadas. Recuerden que en ese momento se acaba de anunciar, digamos, la primera ocasión en la que un grupo disidente fue bombardeado y perecieron, fueron asesinados menores de edad en un completo irrespeto por el derecho internacional humanitario, y eso causó muchísima conmoción en el país. Tengan en cuenta que, digamos, ya empezaba la época más dura de las masacres y de los asesinatos de líderes sociales en el país. En fin, digamos, había una cantidad de razones que habían generado un descontento enorme entre la población colombiana, y eso sumado a las experiencias que estaban mostrando en lo internacional, yo creo que empujaron a la gente muy, digamos, muy contundentemente a la calle. Eh, Varias cosas son bien interesantes de cómo tuvo, del tipo pues de dinámica que siguió la protesta social en ese momento. Es una conjunción de formas viejas y de formas nuevas de movilización, porque ciertamente la convocatoria al paro la llevaron a cabo, la llevaron a cabo organizaciones que tradicionalmente hacen estas convocatorias. Entonces no nos equivoquemos, digamos, los sindicatos y los grupos de trabajadores, los estudiantes que también se han caracterizado históricamente por su activismo en Colombia, fueron una parte fundamental de la declaratoria de paro, pero hay todo un menú nuevo de actores que empieza a ser parte de la movilización, que se mueve mucho más por canales no tradicionales de comunicación, como las convocatorias en las redes sociales, y que se agrupan movimientos sociales que se han ido gestando y organizando paulatinamente en Colombia, mucho más de lo que estuvieron organizados en el pasado, y que demostraron tener un enorme poder de convocatoria. Insisto, en las organizaciones de mujeres, las feministas, varios de estos colectivos hicieron un trabajo absolutamente fantástico en materia de convocatoria, y el día que estuvo dedicado a la protesta y digamos, a la manifestación en favor de los derechos de las mujeres, la asistencia fue enorme. Los ambientalistas y particularmente los estudiantes, que son, digamos, el grupo sobre el que versa el libro que escribí particularmente, que eran un grupo de estudiantes muy distinto, mucho más diverso a los grupos de estudiantes que tradicionalmente se han manifestado en Colombia, y que además estaban recurriendo a un repertorio de protesta y a un repertorio de formas de convocatoria muy distinto y mucho más innovador del que han utilizado en el pasado. Un proceso de aprendizaje que se inició con la MANE durante el gobierno de Juan Manuel Santos, y que se ha ido desarrollando para producir unos resultados tremendamente interesantes. ¿Qué cosas particulares y distintas, digamos, mostraron los estudiantes en ese escenario de protesta? La primera es que, digamos, el movimiento estudiantil dejó de ser, y eso no es un proceso que haya pasado de repente en noviembre del 2019, sino que tenía un trayecto ya de larga data bien interesante. Es que este movimiento dejó de ser solamente el movimiento de los estudiantes de la universidad pública. Tradicionalmente, cuando a uno le hablaban de protestas estudiantiles, si vive en Bogotá, decía, bueno, esto es el bloqueo de la 26 por parte de los estudiantes de la Universidad Nacional, la circunvalar, la distrital. Si vive en Cali, es el bloqueo de la Paso Ancho por los estudiantes de la Universidad del Valle. En fin, dependiendo de dónde estuvieron, ya sabía más o menos
quiénes eran y qué implicaba una protesta estudiantil. Eh, Eso cambió muchísimo y cambió gracias a que la agenda y las reivindicaciones del movimiento estudiantil se diversificaron enormemente. Claramente sigue presente y sigue siendo muy importante el acceso a la educación pública. Esa es una preocupación enorme de los estudiantes de la universidad pública, pero se empezaron a añadir otros problemas que son problemas que comparten los estudiantes de la universidad pública y de la universidad privada y problemas que son exclusivamente de los estudiantes de la universidad privada, que es una cosa interesantísima. Entonces, les doy ejemplos del primero, que son los problemas transversales a la universidad pública y a la privada. En las entrevistas que yo le hice a los estudiantes para escribir el libro, quedaba claro que hay una angustia y una ansiedad generalizada por lo que significa la entrada al mercado laboral por parte de los estudiantes. Salen aquellos que acuden al endeudamiento para poder estudiar con unas deudas enormes y cada vez más difíciles de pagar, y los recibe un mercado laboral cada vez más hostil, ¿no? Un mercado laboral que raras veces contrata gente que, por ejemplo, no tiene experiencia, que es una cosa un poco absurda porque nadie nace con experiencia metida entre una mochila. Eh, Contrata a término definido, si es que lo hace. Normalmente contrata a través de contratos de prestación de servicios, que son, digamos, en términos laborales, lo peor que puede encontrarse uno en el mercado laboral, con muy bajos sueldos, y en general lo que hay también es un nivel de desempleo enorme. Entonces, esa ansiedad, que es una ansiedad que comparten los estudiantes de la universidad pública y la universidad privada, además tenía un correlato en lo internacional. Y es que en muchos países del mundo, incluyendo, y no estoy hablando de países, en países en vías de desarrollo, estoy hablando, por ejemplo, de un país como Estados Unidos, se ha demostrado, y esto es un informe supremamente interesante que salió el año pasado, que por primera vez en la historia de Estados Unidos es muy probable que la generación que va a salir de las universidades a entrar al mercado laboral no logre alcanzar y mucho menos superar la condición social y económica de sus padres. Que esto era una cosa que en Estados Unidos era importantísima, porque se suponía que la educación nos ayudaba a todos, a los que estudiábamos y a nuestras familias, a ascender la escalera social y económica, a mejorar nuestras condiciones de vida. Ese era el objetivo de la educación. Y por primera vez resulta que aquellos que van a la universidad no van a lograr superar no van a lograr superar la condición socioeconómica de sus padres. Algunos ni siquiera la van a alcanzar. Y esa es la razón por la cual, por ejemplo, en las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos, uno de los temas centrales fue la condonación de la deuda que han adquirido los estudiantes en las universidades públicas y privadas estadounidenses, porque una de las razones principales por las cuales no van a poder subir estos escalones sociales y económicos es porque están endeudados hasta los huesos. Porque para poder acceder a la educación, y que la educación en Estados Unidos es carísima, cuando les estoy hablando de educación pública, no se hagan ilusiones, eso no es educación barata desde ningún punto de vista, es mucho más barata que la privada, pero sin embargo sigue siendo carísima. Tienen que acceder a unas deudas enormes y eso los deja en una condición socioeconómica supremamente deteriorada de ahí en adelante. Pues si eso está pasando en Estados Unidos, en muchos otros lugares del mundo, incluido Colombia, está pasando lo mismo. Entonces, esa ansiedad estaba ahí presente y es una ansiedad que comunican todos los estudiantes o que comunicaron todos los estudiantes con los que hablé en la escritura de mi libro. Pero hay cosas adicionales que solamente conciernen a los estudiantes de la universidad privada. La deuda del ICETEX. La deuda del ICETEX, si bien es un problema solamente de aquellos que estudian en universidad privada, Henry, termino esta idea y ya discutimos. Si bien es un problema que tiene que ver solamente con la universidad privada, esa deuda es también en parte el resultado de la falta de acceso a la universidad pública, porque justamente es la restricción en el número de cupos que ofrece la universidad pública lo que obliga a los estudiantes a buscar la alternativa de la universidad privada y consecuentemente endeudarse para poder pagar la universidad privada.
Eso, sumado al hecho de que las universidades privadas no han controlado muy eficientemente sus precios y algunas los han incrementado, digamos, sustancialmente durante lapsos muy cortos de tiempo, pues hace que los estudiantes se encuentren en una situación supremamente difícil. Vale. Entonces les decía que lo que hacen las protestas en este momento pues es juntar a estudiantes de la universidad pública y la universidad privada. No por primera vez, ya se habían juntado, por ejemplo, en el proceso de paz para apoyar el proceso de paz. Allí hubo muchas manifestaciones estudiantiles en favor de la paz y había estudiantes tanto de la universidad pública como de la universidad privada. Luego ya venían hablándose desde hacía tiempo y venían organizándose, pero esta es como una de las primeras ocasiones en las que tiene, digamos, hay una participación masiva y muy importante de los estudiantes de la universidad privada. Y yo creo que eso tiene un efecto muy importante, porque, es, porque eso logra convocar a muchas personas que usualmente no hacían parte de la manifestación social y de la protesta. La literatura sobre movimientos sociales y sobre protesta le dice a uno siempre que la única forma en la que una protesta social puede ser exitosa y puede ser masiva es si los sectores que la convocan, los movimientos sociales que la convocan, logran convencer a sectores sociales que no tienen nada que ver con ellos de la necesidad de salir, ¿no? Es decir, logran convocar a gente que no tiene nunca la expectativa de ser parte de la protesta, no tiene la cultura política, digamos, activada para ser parte de estos ejercicios siempre y que usualmente siempre dicen, no, yo tengo mejores cosas que hacer, no, no es lo mío, no me interesa. Cuando ese tipo de personas logran ser convocadas y logran ser movilizadas, es justamente cuando la protesta social tiene un efecto importantísimo. Y eso justamente pasó con las protestas de noviembre del 2019. La razón por la cual fueron tan masivas es justamente porque hay mucha gente distinta a los sospechosos de siempre que sale a protestar. Y en esto la diversificación de los repertorios de protesta es importantísima. Por ejemplo, recordarán ustedes que la filarmónica salga a los escenarios de protesta a acompañar a aquellos que se están manifestando, las manifestaciones artísticas, sobre todo durante el día, la jornada dedicada a la defensa de los derechos de las mujeres, las múltiples formas, en síntesis, de comunicación con el resto de la sociedad son muy importantes porque la protesta tiene, digamos, dos lados que son difíciles de conciliar. Para que la protesta funcione necesita llamar la atención de la gente que está en otra cosa, que no hace parte, digamos, de los grupos que están tratando de tramitar reivindicaciones. Y para hacer eso recurren a mecanismos que a veces le resultan supremamente antipáticos a la gente que no protesta. Por ejemplo, cerrar las calles, ¿no? Eso produce unos trancones terribles y ya habrán oído ustedes cada vez que los medios cubren eso, siempre sale alguien diciendo, yo por qué me tengo que aguantar 3 horas sin poder movilizarme a mi casa de regreso al trabajo, porque tengo que caminar, porque no hay disponible transporte público. Es decir, la protesta tiene el problema enorme de que en la búsqueda de atención de otros sectores sociales, pues puede generar muchísima incomodidad y puede generar antipatía. La incomodidad es necesaria porque solamente a través de la incomodidad la gente empieza a adquirir un poco de conciencia y es por esa razón que esa incomodidad necesita casi que subsanarse o contrapesarse con otro tipo de repertorios que le resulten más amables al que está marchando. Y sobre todo con formas de comunicación que le permitan a la gente entender por qué es necesario cerrar la calle, por qué es necesario parar un poco, digamos, el uso de la palabra paro no es gratuito, es como detenerse en un gran paréntesis para tratar de resolver un problema particular que finalmente nos afecta a todos. Y es en la búsqueda de esos repertorios distintos, en esas formas de comunicación, en donde creo que los estudiantes, digamos, cumplieron con una labor fantástica durante las protestas de noviembre del 2019 y lograron entonces un nivel de convocatoria enorme. Ahora, hay que decir que el gobierno también los ayudó mucho, porque el intento de disuadir a la gente de que saliera a la calle, un intento bastante torpe que pasó por amenazar a la gente, por
allanar algunos lugares donde operaban organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación alternativos. Todo ese ejercicio simplemente terminó en una suerte de psicología inversa en el que la gente terminó haciendo exactamente lo contrario a lo que el gobierno quería que hiciera. Casi que la gente olió el miedo que le tenía a la protesta el gobierno, y entonces se decidió a salir a marchar con mucha más fuerza. Y en el primer día, ese jueves 21, que termina además con los desórdenes de siempre en la Plaza de Bolívar y con la fuerza pública desmantelando completamente la protesta, lo que sigue, que es el cacerolazo, es una cosa muy sin precedentes en la historia de la manifestación en Colombia, porque es el descubrimiento del escenario privado, de la casa, como un espacio de resistencia y como un espacio de protesta. Era como una forma de decir, bueno, si no nos van a dejar protestar pacíficamente en un escenario público por naturaleza como es la Plaza de Bolívar o como son las distintas plazas en los distintos lugares de Colombia, pues nos vamos a ir a la casa, nos vamos a encerrar, pero vamos a hacer uso de la única herramienta que tenemos a mano para protestar, que es el ruido desde nuestras propias casas. Digamos, la consecuencia de una movilización tan masiva, pues fue obviamente medidas supremamente duras por parte del Estado, el toque de queda que se implementó en varias ciudades, bueno, los desórdenes que siguieron. Es un momento muy convulsionado, pero es un momento que yo creo, a pesar del encierro que vino al año siguiente, empezando en marzo, es un ejercicio en donde se aprendió mucho sobre movilización social, cosas que yo argumento no se pueden desaprender. Es decir, una vez una sociedad descubre la movilización social como mecanismo de participación política, digamos, descubre un universo totalmente distinto. Y eso teniendo en cuenta que los partidos políticos atraviesan por una de sus crisis de credibilidad más profundas, pues simplemente está llevando a la gente a concluir que tal vez la participación política, hasta que no se renueve por conducto de las instituciones de siempre, pues no va a tener otro lugar de trámite distinto al de la calle. Termino diciendo simplemente una cosa. La gran pregunta que se hace todo el mundo, y una vez publiqué el libro, todo el mundo me decía, pero ¿cuál histórico? Si no cambió nada, todo siguió absolutamente igual. Diría dos cosas. Uno, y eso lo vamos a tener que aprender lentamente de nuevo, porque aquello que apenas nos estamos estrenando en la manifestación masiva, los resultados y los cambios y las transformaciones que uno quiere que sucedan con una manifestación no ocurren al día siguiente de la manifestación, no ocurren ni siquiera al año siguiente, digamos. La manifestación social produce unos efectos a largo plazo que a veces son muy intangibles, y por eso, digamos, el desencanto es muy frecuente, porque la gente está esperando tumbar al gobierno, está esperando que den un giro completo en materia de política pública, y eso difícilmente sucede, sobre todo si el momento de manifestación, si al momento de manifestación le sigue un año de encierro como el que hemos tenido por cuenta de la pandemia. Y creo además que el gran resultado de la manifestación, por lo menos en el caso de Colombia, ha sido el de crear una curva de aprendizaje importantísima alrededor de lo que es, lo que significa y lo que puede lograr la manifestación social. Creo que estamos solamente al comienzo de todo este proceso. Ciertamente un fallo de la Corte Suprema reciente dejó absolutamente claro, por ejemplo, que como sociedad todavía tenemos la tarea pendiente de sentarnos a definir cuáles son las reglas del juego de la protesta, y del papel, por ejemplo, que cumple la fuerza pública en la protesta, y del tipo de discurso político que puede permitirse el gobierno en un escenario de protesta. La Corte le dice al gobierno claramente, con mucha contundencia y muy claro, que no pueden seguir jugando el juego de la estigmatización, seguir acusando a la protesta de ser terrorista o de ser miembro y resultado de la actividad de organismos insurgentes. Entonces, vamos en eso, vamos aprendiendo, pero creo yo fue un proceso supremamente interesante. Creo que va a producir transformaciones en el largo plazo, y creo que nos va a transformar a todos como ciudadanos y nuestra propia forma de concebir nuestra participación política. Muchas gracias, Sandra. Entonces, ahora si quieren, pasamos a preguntas y respuestas.
sobre la intervención de Sandra. Ustedes pueden habilitar desde este momento sus micrófonos o pueden hacer preguntas a través del chat. Como estamos pocos, entonces no se preocupen. Estamos en confianza, digamos. ¿Alguien que se anime? Bueno, si están un poco tímidos, seguramente... Juliana, Juliana, ahí está. puedes habilitar tu micrófono. Juliana no puede habilitar su micrófono, pero yo sí registré un gran estornudo. Listo, ahora sí. Bien. Hola Sandra, no, muchas gracias por tu charla, pero tenía una pregunta. Ahorita Claro. que estabas mencionando esto de que se relacionaba una universidad, bueno, en un pasado se relacionaba una universidad con la zona que era bloqueada, y bueno, esto con la razón de incomodar, como que la protesta social incomode para que tenga efecto. ¿Tú hasta qué punto crees que es necesario la violencia y que la violencia legitimice la protesta? Porque muchas veces esto lo que puede causar es que tengo otra perspectiva y mucha gente empieza a tomarlo desde otro punto de vista. Mucha gente le tenga más asco y piense que la protesta no vale la pena si se añade violencia. Entonces, ¿tú hasta Ujú, qué punto crees que la violencia tiene lugar y legitimiza la protesta ujú. social? No, esa es una gran pregunta, Juliana, y esa es toda una discusión que yo creo que ha tenido lugar en una forma un poco más académica en Estados Unidos que acá, a raíz de las últimas protestas. Y yo creo que hay argumentos que hay que revisar todos con mucho cuidado. Ciertamente, si la pregunta es si efectivamente uno necesita la violencia para que sea efectiva o si uno recomendaría el uso de la violencia para que sea efectiva, mi respuesta es no. Y es por una razón simple, y es que además de la incomodidad tradicional que genera solamente la manifestación pacífica, digamos, el uso de la violencia no es ningún factor de persuasión para atraer más gente a la protesta, ¿sí? Para que la protesta funcione tiene que ser masiva. Y el uso de la violencia no atrae gente, al contrario, expele gente de la protesta, porque muchas de las personas que se manifiestan son personas pues, que para empezar ya están hartas de que en este país la única forma de hacer política sea a través del uso de las armas, y que si están en una protesta pacífica es porque creen fundamentalmente en ese como un mecanismo de participación pacífico. Podemos bloquear a alguien más que acaba de entrar ahí. Ya lo saqué. Entonces, la idea digamos, hacerse una pregunta sobre, teniendo en cuenta eso, ¿cuáles son las razones por las cuales a veces la gente que protesta recurre a medios violentos? ¿Sí? Esa pregunta es una pregunta importantísima porque, digamos, uno puede hacer la tarea de decir todo el tiempo, no, no me gusta, no la permito, no la condono y eso está bien, digamos. Uno oye a todos los políticos cuando hay protesta y hay uso de la violencia decir eso y está bien, es una declaración de principios. Pero lo que necesitamos saber es exactamente cuáles son los mecanismos que llevan a que algunas personas utilicen la violencia en la protesta social. ¿Cuál es la razón, por ejemplo, por la cual hay unas protestas que son más violentas que otras? Si quieres, compara, por ejemplo, la protesta de septiembre del año pasado, en la que se incendiaron los CAIs en Bogotá y demás, con la protesta de noviembre del 2019. Son dosis y usos de la violencia totalmente distintos. ¿Cuál es la razón por la que eso ocurre? Eso, entre otras cosas, es objeto de estudio de los politólogos y de los sociólogos. Digamos, parte de lo que uno tiene que hacer es no solamente decir, bueno, eso no se debe hacer, sino tratar de explicar las razones por las cuales eso sucede, porque solamente conociendo las causas es que uno puede contribuir a promover y a crear soluciones para que eso no ocurra. Entonces, ¿qué preguntas se tiene que estar uno haciendo? ¿Qué es lo que hace que en unos casos sea más sistemática el uso de la violencia que en otros? Hay personas que dicen, mire, cuando la protesta está organizada, cuando hay movimientos sociales a cargo que convocan y dicen, bueno, estas son las vías y esto es lo que vamos a hacer, esa protesta menos probablemente va a tener manifestaciones violentas.
Mientras que cuando la protesta es, por ejemplo, como en el caso de septiembre o en el caso de Estados Unidos después del asesinato de George Floyd, no es convocada y organizada, sino que es una cosa espontánea de la gente que con mucha rabia sale a la calle a decir no más, esa protesta tiende a ser más violenta. Por ejemplo, eso es algo que sabemos ahora. A la otra pregunta que hay que hacerse es cuál es el papel que cumple la fuerza pública en esto. ¿Sí? ¿Es la fuerza pública una fuerza que está allí para cuidar la protesta y para protegerla en las manifestaciones violentas, o es una fuerza pública que en ocasiones y en casos que no son generalizados, pero ocurren, más bien incita al uso de la violencia? ¿Qué papel le cabe a la fuerza pública en eso? Todas esas preguntas hay que hacérselas para poder caminar en dirección de usar la protesta y usar la manifestación como un mecanismo de participación pacífico, como un mecanismo que le permita a los ciudadanos poner presión sobre su clase política y sobre el Estado para producir cambios sin que eso necesariamente se torne en un escenario de caos y de uso de la violencia que termine más bien en otro ejercicio de represión de la fuerza pública sobre la sociedad civil. Tenemos unas preguntas que nos están enviando, que hacen en Facebook. Una es Rafael Díaz, que dice, ¿qué otras formas alternativas de participación ciudadana además de las movilizaciones? No, yo creo que hay muchas formas, hay tipos de democracia, democracia más del tipo representativo, que yo creo que el electorado, las elecciones en sí mismas son una forma de participación política fundamental. Hay gente que dice, bueno, ya no participo más en elecciones porque eso no sirve para nada, solamente me dedico a la protesta. Yo creo que no son ejercicios excluyentes, son al contrario ejercicios complementarios. Si uno vota responsablemente, digamos, tiene más probabilidades de influenciar a aquellos por los que votó a través de la protesta, después si quiere buscar transformaciones, pero también hay múltiples formas, la participación en organizaciones comunitarias. Una de las cosas que estaban empezando a hacer los estudiantes antes de la pandemia era ir a las comunidades, a los barrios en las ciudades, a organizar a la gente, a simplemente crear cabildos de personas que en una comunidad se sienten a discutir los problemas de su comunidad, a hablar con sus representantes y a tratar de convertirse en artífices de su propia transformación. Eso cada vez está pasando más. Ahora hay presupuestos participativos que le permiten a la gente que, por ejemplo, el presupuesto público que se va a dedicar a su comunidad pueda ser utilizado incorporando, digamos, lo que ellos tienen que decir sobre eso. Hay múltiples instancias de participación, las juntas de acción local, los consejos, en fin, hay múltiples formas de participación. Unas exigen meterse en el Estado y otras básicamente le permiten a uno actuar a través de la sociedad civil. La participación, por ejemplo, en los movimientos sociales es fundamental. Digamos, espacios hay muchos. Espacios hay muchos, pero es una pelea que una democracia tan restringida como la nuestra está empezando a dar y solamente haciendo parte de esos espacios es que uno puede hacer el esfuerzo por tratar de ensancharlos un poquito más. Esa pregunta iba en línea también con otra que nos hace Alejandra, que decía qué otras formas alternativas de participación y expresión del sentido ciudadano, además de las movilizaciones. Entonces, Angie, tú tienes la mano levantada, si quieres puedes habilitar tu micrófono. Dice que no la deja, pero sí está habilitado. Si quieres, haznos tu pregunta a través del chat y la leemos porque están habilitados los micrófonos para que los puedan ustedes mismos abrir. Ahí sí, dale. Ya, hola, ya pude, sí. Hola a todos y a todos y a todas. Sandra, yo quería preguntarte dos cosas. Uno, ¿qué opinas tú de qué tan conveniente es convocar o planear tanto una marcha? Lo pregunto porque termina siendo como una especie de parade en donde pues ya la gente dice, bueno, el 21 de noviembre no voy a salir porque pues ese día va a haber trancón, entonces como que se pierde un poco ese objetivo de una marcha que es un poco molestar o generar
ese fastidio de que la gente despierte un poco, ¿no? Y lo otro era, ¿qué opinas del SMAT? Si conviene una reforma o si es mejor acabarlo, o si no importa acabarlo, porque si no es el SMAT termina siendo la policía o cualquier ente de fuerza pública que termina pues saboteando las marchas o ejerciendo más fuerza de la debida. Mira, esa discusión sobre las marchas es una discusión bien interesante que algunos la comparan con el activismo feminista y esta cosa nueva que se llama el feminismo pop, ¿no? Que son como unas feministas que intentan comunicarse con la gente de una forma un poco más ligera e intentan sacar, digamos, la discusión súper académica sobre los derechos de las mujeres y llevarla a un nivel mucho más accesible para la gente, digamos, y para involucrar mucho más, digamos, a ciudadanos que no tienen necesariamente un interés enorme en los debates superacadémicos y demás. Yo creo que con la protesta pasa lo mismo. Claramente, digamos, hay gente en los movimientos sociales, gente en los sindicatos, gente en los movimientos estudiantiles, pues que tiene como muy articuladas sus reivindicaciones y sus demandas, ha estudiado mucho, sabe mucho de qué es lo que quiere, de cuáles son las restricciones que plantea el Estado para lograr esas demandas, en fin. Pero esa gente no es suficiente para que una demostración, una protesta logre el impacto que ellos quieren. Se necesita que vaya gente que de pronto tiene reparos, tiene descontentos, pero que no los tiene articulados de una forma como tan sofisticada, organizada y articulada como los puede tener una persona de un movimiento social. Solamente el que los movimientos sociales estén en condiciones de atraer a ese tipo de gente es de lo que depende que la protesta funcione. Entonces, si no pasa eso, entonces la única parte de la protesta con la que la gente se queda es la del trancón, la de la incomodidad, la de la jartera que produce la gente que sale a la calle a paralizarlo todo, ¿sí? O sea, si no se hace así, la protesta termina convertida en un problema para la gente. Y la idea es que la protesta sea un mecanismo para resolver el problema. Entonces, digamos, es parte de la variación de los repertorios. Alguna gente es muy crítica y dice, no, pero en esa variación de los repertorios, digamos, están banalizando completamente de lo que se trata la protesta. Así es que no vamos a salir al Parque de los Hippies a oír música clásica, lo que tenemos que hacer es salir a protestar. Pero quienes hacen eso argumentan, sí, pero es que si no es a través de esos repertorios positivos y si no es a través un poquito del entretenimiento, no va a salir mucha gente. Entonces, digamos, es un balance bien interesante entre la necesidad de articular la protesta un poquito como una entretención para atraer más gente y de esa forma poder tener mucho más impacto. Creo que ese balance es un balance, digamos, difícil de lograr, pero es un balance indispensable. Ahora, sobre lo del SMAT, digamos, yo no soy necesariamente partidaria de la eliminación del SMAT. En el momento en el que tuvo lugar el debate en Estados Unidos, en Minnesota, yo hice mi doctorado en Minnesota, entonces es un sitio que conozco muy bien y tengo todavía muchos amigos allí, y muchos de ellos estaban abogando por la abolición de la policía. Eh, la lógica de ellos es, la policía es una institución que actúa todos los días sobre la base de un sesgo racial, y hasta que no la acabemos completamente y la volvamos a construir convertida en otra cosa totalmente distinta, no vamos a lograr que la policía deje, digamos, de discriminar constantemente en contra de los ciudadanos afroamericanos, incluso en algunas ocasiones produciéndoles la muerte como sucedió con George Floyd. Yo no estoy tan segura de eso. Digamos, no me atrevo a decir que no completamente, pero no estoy tan segura. Yo creo que lo que se necesita, lo que está sugiriendo Angie, yo creo que es cierto y es que uno puede hacer eso y terminar con una institución exactamente igual. Digamos que el acabar con la institución es más un acto simbólico que realmente un ejercicio de transformación de la institución como el que uno está buscando. Yo suscribo más bien la tesis de la Corte Suprema en esa sentencia sobre la protesta social, que es justamente que en el proceso de reformar la policía, no solo el SMAT, la policía, la reforma tiene que darse en un escenario de discusión entre el Estado, la fuerza pública y la ciudadanía, ¿sí?
si la reforma de la policía, hace 2, 3 días el gobierno presentó una reforma a la policía que hizo la policía sola, sin ninguna conversación con nadie, y una de las grandes propuestas es cambiar el color de los uniformes, entonces ya no quieren que sean verdes sino azules. Entonces, digamos, el riesgo que se corre cuando se aísla la institución a hacer su reforma sin llevar a cabo una conversación con el resto de la sociedad es que termina siendo reformas cosméticas que no resuelven los problemas de fondo. Entonces creo que, digamos, yo me iría más bien por el lado de suscribir la invitación de la Corte Suprema, que es una invitación a que repensemos la fuerza pública como actor social, y que en tanto actor social, lo que sea que definamos como las reglas del juego de su actuar en el escenario de la manifestación social, sean un resultado de una negociación social y no única y exclusivamente un dictamen de la policía sola, sin entrar en conversación con el resto del país. Muchas gracias, Sandra. Angie dice, de acuerdo, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna inquietud con referencia a la charla de Sandra? Para que nos la hagan a través del chat o para que la puedan también hacer ustedes de viva voz. Creo que no. Bien. Valeria. Valeria. Puedes activar tu micrófono. Hola, buenas noches. Bueno, Sandra, pues yo tengo una pregunta respecto a los tipos de movilizaciones sociales y como en sí el objetivo, lo que se puede esperar de ambos. Por ejemplo, pues sabemos que en muchos casos la protesta tipo como la que tú mencionabas con las universidades o esos temas se dan más respecto como a la protesta contra el Estado y de pronto como a las instituciones, pero ¿cómo se diferenciarían de las propuestas que ya van más dirigidas hacia un aspecto de la sociedad, como vendrían siendo las del feminismo, lo de Black Lives Matter, o de pronto algo frente a los derechos de la comunidad? Entonces, en ese sentido, ¿cómo se podría diferenciar esos dos tipos de movilizaciones y al mismo tiempo cómo se relacionan? Sí, yo creo que esas movilizaciones hacen, digamos, un trabajo mucho más importante que solamente producir cambios en materia de política pública. Y yo creo que esas movilizaciones lo que hacen es, digamos, visibilizar un problema que para mucha gente, pues básicamente es un problema que no existe, ¿no? En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, lo que ha logrado los movimientos, el movimiento de Black Lives Matter es convertir el problema racial en un problema de todo el mundo, no solamente en un problema de los afroamericanos. Y una de las cosas en las que coinciden todos los politólogos gringos que han analizado esto es que este movimiento, pues primero es un movimiento que en una muy buena parte le entrega la presidencia a Joe Biden, ¿sí? Porque es la población afro organizada y articulada alrededor de la protesta, la que al final termina castigando a Donald Trump por haber tenido un discurso abiertamente racista. Entonces, digamos, ahí ya puede llegar uno a la conclusión de que son supremamente importantes, pero además contribuyen a que gente que no está metida en el grupo que está siendo objeto de la discriminación, es decir, los no afroamericanos, pues empiezan a generar una conciencia alrededor de lo que significa la discriminación y sobre todo que empiezan a generar solidaridad. ¿Sí? Y eso trasladado al discurso y trasladado a la experiencia de los movimientos feministas es muy importante. Eso lo viven repitiendo las feministas todo el tiempo. La lucha por los derechos de la mujer no puede ser solamente una lucha de las mujeres, ¿sí? Esto tiene que ser una lucha en la que estemos acompañadas de todos, ¿no? Y la mejor forma de convertir esas luchas en luchas, digamos, generalizadas y no particularizadas a un grupo concreto es la protesta social, porque la protesta social, por ejemplo, hace una cosa que es muy interesante y es que le da voz a esas organizaciones, una voz que usualmente, por ejemplo, no tienen en los medios de comunicación, ¿sí? Yo digo en el libro, los medios de comunicación realmente le prestan mucha atención a la clase política, a las élites políticas, pero los medios de comunicación rara vez le dan voz a las organizaciones sociales. Y tan cierto es eso, que nosotros nos hemos enterado de quiénes son los líderes sociales el día que son asesinados.
Antes de eso no sabemos ni quiénes son, ni de dónde trabajan, ni qué tipo de comunidades se organizan, ni cuáles son sus tareas, ni cuáles son los riesgos a los que se encuentran enfrentados. No, no tenemos ni idea. Nos enteramos el día que salen los periódicos que otro líder social fue asesinado. Entonces, la protesta social es una forma de encontrar una voz eh, con más impacto que no encuentran las organizaciones sociales en otros escenarios. Entonces, yo creo que en esos espacios juegan un papel importantísimo y creo que después de la protesta muchos más sectores son más conscientes de la problemática que aqueja a esos sectores y muchos más sectores están dispuestos a generar solidaridad y acompañar en la lucha a esas organizaciones. Muchas gracias. Tenemos preguntas también que nos hacen llegar de Facebook. Camilo Gulches pregunta lo siguiente. ¿Considera que el hecho de que estudiantes de universidades privadas se hayan involucrado en las marchas le ha quitado o mermado algo de violencia al ESMAD? En tanto que ahora hay un sesgo de pronto clasista, que hay hijos de gente con poder político y económico que hace parte de la protesta. Eso fue un tema que discutimos mucho con los estudiantes cuando estaba haciendo el libro y es bien interesante. No, yo creo que lo que ha pasado más bien es que los estudiantes de la universidad privada se dieron cuenta de lo que es la represión policial, porque no la conocían, porque esa represión policial era una experiencia que los estudiantes de la universidad pública conocían desde hace tiempos. Pero para los estudiantes de la universidad privada es una experiencia relativamente nueva. En el 2019, antes de noviembre, cuando empieza la primera movilización que organiza la Universidad Distrital, porque hay un escándalo de corrupción de un señor, de un directivo de la universidad que se está gastando la plata de la universidad en viajes, carros, ropa y no sé qué más cosas. El edificio administrativo de la Universidad Distrital está al lado de la Javeriana y los estudiantes de la Distrital se van a hacer su manifestación en la séptima, al lado de la Javeriana, recordarán ustedes, y el SMAT llega, hay gas, hay petardos, hay, digamos, todo el repertorio del SMAT. Y es interesantísima ver la reacción de los estudiantes de la Javeriana, porque lo que pasa es que echan gases lacrimógenos y en medio del disturbio y la cosa, algunos de esos gases entran al Hospital San Ignacio y los estudiantes de la Javeriana reaccionan como, miércoles, ¿qué es esta cosa? Y dicen, no puede ser, o sea, solamente están protestando y están protestando pacíficamente y termina todo esto en que días después los estudiantes de la Javeriana están acompañando a los estudiantes de la Distrital en sus protestas y están experimentando en carne propia los lacrimógenos y todo lo que significa la represión policial, cosa que los estudiantes del norte no, sino del centro ya conocían un poco mejor, pero de todas formas, digamos, la represión de la policía alcanzó a llegar hasta la puerta de la Universidad de los Andes y el rector tuvo que salir en un momento determinado, digamos, a proteger a algunos estudiantes que estaban allí y abrirles las puertas para que se quedaran en la universidad antes que empezara a regir el toque de queda. Entonces, lo que siento es que esto nos ha alcanzado mucho más y en la medida en que nos ha alcanzado, de nuevo nos hace mucho más conscientes del problema y más partícipes del proceso de crear soluciones. Muchas gracias, Sandra. Preguntan cómo se llama el libro. Se llama Parar para Avanzar, se llama. Muchas Gracias. gracias por preguntar, la cuna. Alejandra también pregunta, ¿cómo afecta la creciente desconfianza en las instituciones? ¿La protesta puede ser un motivo para no querer salir o una razón para... Yo creo que es una razón, Alejandra, para salir. Creo que es una razón porque lo que revelan las encuestas, entre ellas el Observatorio para la Democracia, que es un lugar que recoge datos y hace encuestas y que se encuentra en nuestro Departamento de Ciencia Política, es que al igual que lo que está sucediendo en muchos países latinoamericanos, la gente le ha perdido muchísimo la fe a las instituciones. La gente siente que las instituciones ya no le tramitan ninguno de sus intereses, ninguna de sus necesidades, y a pesar de que siguen creyendo en la democracia, sin embargo, les parece que las instituciones no les están sirviendo. Entonces, creo que hay dos formas de protestar frente a eso, y entre otras cosas, digamos, esos son los dos grandes lugares donde se articulan nuestras fuerzas políticas, uno de los dos, de varios de los lugares, y es aquellos que dicen, bueno, las instituciones no funcionan, pero son las instituciones. Hay que presionar
y hay que protestar para que empiecen a funcionar, para que las instituciones se den la vuelta, nos muestren su cara y empiecen a funcionar en favor de nuestras necesidades. Entonces hay que presionar eso. Pero hay quienes sugieren en una suerte de argumento un poco tierra arrasada que hay que acabar con las instituciones, ya no sirven para nada, entonces ya no vale la pena desgastarse con eso, hay que acabar y hacer como borrón y cuenta nueva. De esas dos posiciones hay en la protesta social, siempre, entre otras cosas. Yo obviamente soy politóloga, entonces soy mucho más partidaria de reformar las instituciones, pero de tenerlas ahí, porque creo que las digamos, propuestas de tierras arrasadas son muy, pero muy riesgosas, son un tanto populistas y medio dogmáticas, pero la protesta es ciertamente un escenario para también mostrar esa insatisfacción. La siguiente pregunta es de Mabel Díaz, que dice, ¿qué apreciación tiene sobre la planeación general de la estrategia de incidencia por parte de la sociedad civil? A veces pareciera que se organiza la protesta, pero las fases posteriores de diálogo estratégico no tanto. Sí, eso es absolutamente cierto. Yo creo que las sociedades, las organizaciones sociales también están en proceso de aprendizaje. Y una de las cosas que más le cuesta a los movimientos sociales es hacerle seguimiento a esto, ¿no? Es como salimos a protestar y luego ¿qué? Luego definir los liderazgos que se van a encargar de conversar con el Estado siempre es un problema. Tratar de construir una agenda que reúna todas las expectativas de la gente que salió a protestar también es un problema, entre otras, un problema que es ineludible, porque las organizaciones sociales son organizaciones mucho más horizontales, por ejemplo, que los partidos políticos. Los partidos políticos funcionan con una jerarquía enorme y entonces ahí es más fácil de organizarse. Las organizaciones sociales se enfrentan un poco pues el dilema de ser supremamente amplias y tal vez muy democráticas en su proceso de toma de decisiones y eso siempre se constituye en un problema cuando tienen que conversar con el poder. En el caso de los estudiantes, yo en el libro cuento como todos los grandes debates al interior del movimiento estudiantil, que son unos debates fantásticos, pero que no se resuelven. Entonces eso les dificulta la conversación. Uno de los grandes debates, por ejemplo, que ellos tienen es si sus líderes, los líderes de las organizaciones estudiantiles, deberían o no deberían meterse en política, ¿no? Porque muchos de ellos han terminado haciendo carrera como representantes en el Congreso, se han metido en partidos políticos, militan en partidos políticos, y lo que algunos estudiantes dicen es, no, que esta gente está limitando en partidos políticos a veces le da a uno la sensación de que es como una forma de manipular a los estudiantes para terminar construyéndose una carrera política. Deberíamos prohibirles que hagan política, ¿no? Mientras otros dicen, no, tal vez que esta gente se meta a hacer política es la mejor forma de garantizar una política pública que responda a las necesidades que estamos construyendo como organización estudiantil. Están esas dos caras de la moneda. Y discusiones como esa tienen muchísimas. Entonces, como son movimientos y organizaciones tan supremamente deliberativos, sí necesariamente tienen problemas haciéndole seguimiento y tratando de mirar el paso a paso del cambio que quieren producir. Y en eso, pues como dialogan con los gobiernos y los gobiernos son organizaciones tremendamente jerárquicas, siempre les llevan un poco la de ganar. Muchísimas gracias, Sandra. No tenemos más preguntas ni en Facebook ni en el chat de Zoom. No sé si alguien más quiera levantar la mano para hacer su pregunta. O pues básicamente en los pocos minutos que nos quedan, preguntarles si tienen alguna inquietud puntual sobre el programa de pregrado. O sea, digamos, lo que hace Sandra es lo que hace un politólogo. Entonces, es un buen ejemplo para que ustedes sepan qué es lo que se hace en la carrera, digamos, qué es lo que se mide. Nosotros lo que hacemos a grandísimos rasgos es entender quién y cómo se ejerce el poder. Desde qué aristas, quién lo manipula, quién lo abusa, por ejemplo. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que hacemos en el Departamento de Ciencia Política de los Andes y lo vemos desde distintas ópticas. Lo vemos desde las relaciones internacionales. Sandra es internacionalista, es decir, experimentamos o vemos qué es lo que sucede afuera de nuestras fronteras.
Lo vemos desde la política comparada, que es una metodología que nos permite contrastar. Lo vemos desde la teoría política, que es quien fundamenta todo nuestro pensamiento. Y lo vemos, por supuesto, desde la política colombiana, que es la que nos ayuda a entender estos fenómenos que están pasando en nuestro territorio en todos los niveles. Todo esto, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de la metodología que aprendemos a lo largo de la carrera. Para un politólogo es muy importante saber entender y saber utilizar herramientas que sean tanto de métodos cuantitativos como cualitativos. ¿Por qué? Para poder analizar fenómenos en distintos momentos, para poder analizar fenómenos en distintas regiones, para poder identificar problemas, entenderlos y proponer soluciones. Entonces, eso básicamente es lo que hacemos en el Departamento de Ciencia Política. Tenemos 17 profesores, todos tienen título doctoral, todos hacen investigación de punta, todos están comprometidos con la docencia y con la investigación en la disciplina. Ustedes se van a encontrar un departamento que tiene la tradición más antigua del país. Nosotros somos pioneros en el estudio de la disciplina en Colombia. El departamento se fundó en el 68 y desde ese momento hasta nuestros días, hace más de 50 Si años. yo alcancé a ser estudiante de ciencia política, el departamento de ciencia política tiene que ser el más viejo del país, no hay nada que hacer. Entonces, pues están, digamos, como en un lugar en el que estamos muy bien preparados para que ustedes también salgan de aquí muy bien preparados. Esa es básicamente la invitación. Ya pues se nos acabó el tiempo. Lo que yo voy a hacer es dejarles en el chat cuál es el enlace a través del cual ustedes pueden también conectarse posteriormente a alguna de las citas que nosotros podemos hacer con ustedes para hacer scouting ya como más personalizado uno a uno. Tenemos espacio los lunes y los miércoles a las 11 de la mañana. Entonces pueden conectarse, allí se agendan y nosotros resolvemos las dudas mucho más puntuales y digamos como más personalizadas que ustedes tengan. Adicionalmente, nuestros correos electrónicos se los dejamos aquí también. Este es el mío. Mi nombre es Carolina Santa Cruz. Yo soy la coordinadora académica del Departamento de Ciencia Política. También soy egresada del Departamento de Ciencia Política. Y el correo de José Manuel Villamarín, que es el gestor académico, que es como mi mano derecha, izquierda, en fin, para que si tienen dudas, inquietudes, por favor, se comunican con nosotros y las resolvemos para que obviamente ustedes estén tranquilos y puedan tomar una decisión informada, que la elección de carrera es sumamente importante, por supuesto, y ustedes tendrán que hacer como su barrido. Si me preguntan a mí, haría un cuadro de Excel, pero esa soy yo. Nos suena muy divertido, para que ustedes puedan contrastar qué es lo que les ofrece cada programa y después, obviamente, irse por la universidad y por la carrera también que sea más atractiva para ustedes, porque esto es lo que uno en últimas termina como haciendo durante muchos años en la vida. Entonces, pues, si no es más, les agradecemos mucho su presencia, por haberse conectado con nosotros. Nos excusamos por las fallas, que en Facebook dicen muchas gracias, Sandra. Claro, con mucho gusto. Les quería decir, también les voy a dejar mi correo electrónico por si acaso. Si tienen preguntas, digamos, como más existenciales sobre como el futuro profesional y la carrera y demás, cualquier cosa en lo que los pueda ayudar, por favor, no duden en contactarme, que lo hago con mucho gusto. Muchísimas gracias a todos por su participación, y pues seguramente nos veremos pronto. Hasta luego. Chao.